Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Los invito a que nos acompañen hasta el final de la transmisión y hoy voy a tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con la renuncia de Somoza y cómo el Frente Sandinista, o sea, los sandinistas, han manipulado toda la información y pretenden seguir manipulando en nombre de esa revolución que ellos celebran como un logro y que para Nicaragua, como se lo dije en el programa anterior, no es más que la miseria y la desgracia de haber conocido el maldito comunismo que importaron de Cuba todos los guerrilleros del Frente Sandinista. Recientemente, ustedes saben que he estado criticando a los periodistas, entre comillas, porque ellos hablan de libertad de expresión, pero realmente son operadores políticos. Recibí muchísimas críticas por haber señalado las ofensas que Luis Galeano le estaba haciendo a la Iglesia Católica y a Monseñor el cardenal Leopoldo Brenes. Sin embargo, si ustedes van y ven todas las referencias, todas las noticias, inclusive de medios internacionales, hacen un recuento de todo lo que está sufriendo y padeciendo la Iglesia Católica bajo la dictadura de Daniel Ortega, y que encima le sumamos a eso el ataque por parte de estos disque periodistas, porque los sacerdotes no se pronuncian a como ellos desearan, a como ellos se sentirían satisfechos para decir que están haciendo algo por los sacerdotes, cuando sabemos que Nicaragua es una gran cárcel y todo el que se atreve a alzar la voz pues es perseguido. Ahí tienen nuevamente parte de los resultados. Estos desgraciados congelaron los fondos de retiro de los sacerdotes ancianos, ancianitos, enfermos, que es su única fuente de sobrevivencia. No les importa nada. Y esto no es nuevo, esto también lo hicieron en la década de los 80 y lo hicieron todos los que se andan lamentando porque no pueden seguir celebrando el 19 de julio y todas las actividades que representan eso que ellos llaman insurrección y triunfo del pueblo, cuando para lo único que sirvió fue para que la cúpula que está gobernando y la cúpula que quiere gobernar de esos sandinistas, de esos izquierdosos, se enriquecieran, empobrecieran al país y lo sumieran en una guerra civil. Eso fue todo lo que pasó. No, pero ahí andan de ridículos, que el Día de la Alegría, que el 19 de julio, Día de la Revolución, todos apesarados, que Ortega les robó todas las celebraciones, que quieren recuperar los símbolos del sandinismo, que quieren nacionalizarlos, a como dijo la Mónica Baltodano. Ese es su gran dolor, que no se pueden seguir poniendo su bandera rojinegra en público, porque en privado bien que se la cuelgan del pescuezo. En privado bien que bailan el se queda, bien que celebran en sus casas en borracheras y en fiestas cuando están apagadas las cámaras. No, pero frente a las cámaras, qué malo Ortega, nunca se vio nada tan malo. Malo Ortega, igual que el somocismo, olvidándose completamente de la década de los 80, donde todos ellos fueron partícipes de la miseria en que sumieron a Nicaragua. Debería de darles vergüenza. Pero claro, eso no es algo que se les puede pedir a ellos porque no la conocen. Descaradamente la Dora María Telle, yo no sabía, ¿cómo no va a saber? Siendo una de las que ejecutó la toma del Palacio Nacional y que con eso logró la liberación de 60 presos políticos, guerrilleros, entre ellos Daniel Ortega. Ahora cínicamente se lavan las manos y dicen, yo no sabía, no estaba enterada, que ni siquiera sabía, dice la vieja descarada, de la masacre de la Navidad Roja. ¿Has de creer vos que siendo una de las dirigentes, estando a cargo de uno de los ministerios, como era el Ministerio de Salud, no tenía influencia y no estaba enterada de todas las decisiones que tomaba la cúpula del Frente Sandinista? Que le vaya a dar a tol con el dedo a otro. Esa es una. El otro, sinvergüenza, Miguel Mendoza,
que también ya lo he mencionado anteriormente porque estuvo ofendiendo a la gente del exilio, ha estado defendiendo, lavándole la cara y las manos de sangre al chino Enoch. Y ahora viene con la última. Lo cito textualmente. Hay que ser bastante bruto para no saber que la OEA no puede derrotar a la dictadura de Ortega y Murillo. Hay que ser muy pero muy bruto para no saber que a Somoza no lo tumbó la OEA, sino el pueblo insurreccionado. A ver, empecemos por lo primero, Miguel Mendoza. Al final de tu texto, pueblo insurreccionado, el logro para sacar a Somoza. ¿Qué estás haciendo con eso? Llamando a que la gente dentro de Nicaragua se vuelva a movilizar y vuelva a hacer lo mismo para que una manada de sinvergüenzas como ustedes vuelva al poder, para que vuelvan a hacer lo mismo del 79, para luego pisotear nuevamente a los nicaragüenses, a como nos están haciendo desde el 2018. Porque hasta donde yo sé, el pueblo nicaragüense en 2018 salió a protestar porque no soportaba a la clase política en general. No era solo Ortega. Eran protestas en contra de los abusos policiales, eran protestas en contra de la corrupción, eran protestas en contra de todos los partidos zancudos que le estaban haciendo el juego a la dictadura con los fraudes electorales. Y siguen en las mismas. 2021 nos volvieron a hacer la misma porquería. Volver a avalar un fraude electoral y los metieron a toditos presos. Y ahora salen con el mismo cuento ahora para el 2026. Lo que pasa es que ustedes tienen la cara dura. Y a ver, ya que hablamos de bruto, zapatero a tu zapato. Ve y lee la historia de Nicaragua y léela desde lo que significa el triunfo de la revolución sandinista, que son todos los textos que vas a encontrar en el internet, que no tienes ninguna excusa para decir que no sabes de lo que estás hablando. Porque sí, tienes razón, estás demasiado bruto, muy pero muy bruto, que son tus palabras. Te leo textualmente. Presidencia de la República, Managua, Nicaragua, Centroamérica, 16 de julio de 1979. Honorable Congreso Nacional, Pueblo de Nicaragua. Consultados los gobiernos que verdaderamente tienen interés de pacificar el país, he decidido acatar la disposición de la Organización de los Estados Americanos y por este medio renuncio a la presidencia a la cual fui electo popularmente. Mi renuncia es irrevocable. He luchado contra el comunismo y creo que cuando salgan las verdades me darán la razón en la historia. Firmada por Somoza. Los comandantes militares que fueron entrenados en Cuba son los que manejan las armas ahora en Nicaragua. Pienso que Nicaragua, de no cumplirse la resolución de la Organización de Estados Americanos, serán responsables los 17 países que votaron en contra de nosotros de haber entronizado en Nicaragua el comunismo, y yo predigo que llegará hasta la frontera de los Estados Unidos. Ese es el futuro del INE. Yo soy un individuo que soy factor en esa resolución. Yo hice lo que ellos ordenaron, saqué el somocismo de Nicaragua y yo tengo la fuerza moral de pedirle a los Estados americanos que cumplan con la resolución. Y quiero ya pronto elecciones libres en Nicaragua para nosotros medirnos también. No está diciendo, le estoy entregando el poder a los guerrilleros sandinistas. Está diciendo, me voy porque ustedes me lo están ordenando. Apoyada esta resolución de la OEA, que fue del 23 de junio del 79, aprobada por 18 votos en la OEA, con el aval del gobierno de izquierda demócrata de Estados Unidos de Jimmy Carter, quien le dio la espalda a Somoza cuando se exilió después de renunciar, que fue a parar a Paraguay y ahí lo mataron de un bazucazo. Guerrilleros argentinos contratados por los sandinistas, y eso nadie lo puede negar. ¿Saben qué es lo único que yo lamento de que Somoza haya renunciado y le haya entregado el país a los guerrilleros? Que en el 89-90
la contra no le haya dado el mismo final a los sandinistas, porque se lo merecían, y se lo merecían más que Somoza, porque Somoza tuvo la decencia de renunciar y de salirse, y dijo: yo voy a regresar a medirme en elecciones libres, justas y transparentes. Eso significaba que iba a enfrentar a los sandinistas en elecciones que se comprometieron durante la Junta de Gobierno a celebrar elecciones en el primero o segundo año que tomaron el poder. Sin embargo, se tomaron 4 hasta que se estructuraron como partido político. Y con las pistolas en la cabeza amenazaron a la gente dentro de las elecciones. Y claro, ¿cómo no van a tener una supuestamente amplia mayoría si tienen al país sumido en una dictadura militar totalitaria? ¿Qué pasó luego previo a la renuncia de Somoza? Exactamente lo mismo que están viendo en este momento de la MRS UNAMOS en todos los organismos internacionales poniendo denuncia en contra de Ortega. Porque tienen experiencia, porque ya lo hicieron, porque son los mismos. Y antes de la renuncia, es verdad que habían movimientos armados guerrilleros y estaban desestabilizando el gobierno de Somoza. Y parte de que el gobierno de Estados Unidos le haya quitado a Somoza el apoyo, entonces es donde ellos se ven obligados a renunciar, no porque las acciones disque militares de la guerrilla lo hayan debilitado. Claro que no, es porque estaban perdiendo el apoyo internacional. Y que a pesar de que la OEA estaba conformada por 25 países y la mayoría de los países estaban con gobiernos militares, al único que le hicieron una resolución de esa magnitud pidiéndole que renunciara fue a Somoza, que era liberal. Pero todos los demás izquierdosos, comunistas, estaban bien asentados y sí que no tuvieron ningún reparo en firmar la resolución para pedir la dimisión de Somoza, cosa que no han sido capaces de hacer dentro de ese organismo en contra de Ortega, porque todos son izquierdosos, todos son comunistas, todos son la misma basura. Así que Miguel Mendoza, vaya y lea, vaya e instrúyase. Usted es un periodista especializado en cronista deportivo, no es político. Quítense la idea de la cabeza de una vez por todas, que el haber sido presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega de 2018 en adelante no le da la capacidad ni la potestad para reclamar los puestos públicos como funcionarios públicos, como futuros políticos, porque no están formados en política. Ni siquiera los viejos guerrilleros que se salieron del Frente Sandinista disidente tienen la preparación, a pesar que se hacen llamar intelectuales. ¿Saben por qué? Porque una persona inteligente, una persona intelectual, una persona que tiene sentido común, jamás ni nunca hubiera apoyado a la guerrilla para que destruyera el país a como lo hicieron. Bien pueden ponerse todos los títulos, bien pueden tener todos los nombramientos que quieran, que por cierto, ese nombramiento del premio periodístico que te están haciendo, Miguel Mendoza, ya sabemos que es de una fuente de comunistas, ya sabemos que es de izquierdosos. O sea, premio de izquierda para validarlos como oposición. Eso es todo lo que están haciendo. Así que no te queda ponerte a estar queriendo vulgarear a la gente, porque no somos la mayoría ignorantes. Todos conocemos la historia, todos sabemos de dónde vienen y todos sabemos de qué pata cojea. Y todos ustedes, incluyéndote principalmente, Miguel, tú por tu propia boca dijiste que le has hecho propaganda política inclusive a liberales porque te pagaban por eso. ¿O ya se te olvidó? Le vives haciendo propaganda política a todos los MRS, a todos los piñateros, ochenteros, asesinos en las redes sociales y te haces llamar de derecha. ¿Qué carajo estás hablando de derecha si no tienes ni la más mínima idea de lo que es eso? Si estabas dentro de las radios sandinistas, apadrinado por el otro sandinista Edgar Tijerino, propagandista, junto con Carlos Mejía Godoy, de la música criminal sangrienta de los 80 que indujo a la juventud a inscribirse en el servicio militar por parte del Frente Sandinista.
y que amenazaba a los que eran reclutados a la fuerza. Vamos a ver si es verdad que la gente de Nicaragua tiene tan corta memoria y está enamorada de los caudillos y tiene el síndrome de Estocolmo para volver a elegir a otra manada de delincuentes sandinistas. No les queda nada bien el papel de victimizarse y decir que porque estuviste preso, entonces tenés la autoridad moral para imponerte sobre todos los demás, para imponer tus ideas, para imponer tu presencia y decir que ahora representás a esa clase política y que evidentemente se están preparando toditos, no solo uno, toditos se están preparando para reclamar cargos públicos en el nuevo gobierno. Y eso si los nicaragüenses logran tumbar, porque según vos la OEA no juega ningún papel importante. Porque según vos todo lo hicieron los sandinistas en el 79. Pues estás muy equivocado. Que toda la manipulación que hicieron con los disque héroes y mártires, que todavía está por verse quién fue el realmente que asesinó al periodista Pedro Joaquín Chamorro, otro aliado de los sandinistas. Está por verse si Nicaragua está dispuesta a seguir experimentando con los manipuladores, con los mentirosos, con los sandinistas solapados como vos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver si es cierto que nuestras voces, nuestros espacios, nuestros programas van a ser aplastados por ustedes, que han invertido cantidades y cantidades de dinero en los medios de comunicación dependientes del dinero que le inyectan todos los izquierdosos. Vamos a ver si es verdad que Nicaragua se va a dejar dar a tol con el dedo una vez más. Y la historia, así como lo dice el final de la carta de Somoza, ya le dio la razón. Desde que cayó en guerra civil Nicaragua, después que los sandinistas prometieron en su maldito plan de la Junta de Gobierno, que la formaron en el exilio, que iban a pacificar el país, y por eso fue que la OEA le dio el aval. Por eso fue que Estados Unidos les permitió que tomaran el poder, sabiendo que eran guerrilleros izquierdosos comunistas y que venían a destruir el país, sabiendo que eran aliados de Rusia con la Unión Soviética, sabiendo el desastre que iban a provocar, porque el campesinado, el pueblo nicaragüense siempre ha sabido defenderse, siempre ha sabido luchar, pero no inducido por los sandinistas, sino porque se harta en algún momento de las malas políticas, de las malas decisiones que le afectan a la mayoría de los nicaragüenses, que es el robo, el saqueo, sin importarles absolutamente nada, el exilio forzado, la persecución política, el perder las libertades civiles, el irrespeto de los derechos humanos. Si todo lo que está haciendo Ortega lo hicieron también en los 80 y fue muchísimo peor de las cosas que acusaban a Somoza. Pero vayan a ver cómo arreglaron todo en el 79. Que Somoza renunciara. En cambio, en 2018, hasta la fecha, que estamos en 2023, siguen rogándole a Ortega que dialogue, que negocie. ¿Por qué no tienen la misma actitud del 79 contra Somoza? ¿Por qué en los acuerdos de paz del 89-90 la posición no fue de la supuesta oposición nicaragüense que saliera el sandinismo de Nicaragua a como salió Somoza? Porque eran los mismos, porque de manera solapada supieron engañar a la población nicaragüense coludida con los chamorros, que eso no lo tienen que olvidar. Recuerden, quienes presentaron el plan de pacificación y la Junta de Gobierno en el 79 fueron Violeta Barrios de Chamorro, Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Alfonso Calleja. Díganme si les suenan los nombres de algo. Y justamente una sandinista que integró ese gobierno de transición del 79 es la candidata perfecta para derrotar al mismo sandinismo en los 90.
que los abrazó, los besó, le arrancó la cabeza a la contra y se los sirvió en bandeja de plata para que el ejército en mano de Humberto Ortega terminara de aniquilar a los que de verdad estaban defendiendo los intereses de la nación, defendiendo a la mayoría de los nicaragüenses para sacar a los comunistas del poder. ¿Qué recibieron de recompensa? Desarmados, expuestos, cazados por el mismo ejército que los andaba combatiendo en las montañas. ¿Estamos orgullosos de la historia? ¿Queremos volver a repetir la historia? Sí, quieren volver a repetir la historia, pero no del 79, mandar a matar con un bazucazo a lo que consideran un dictador, sino con el cuento de elecciones sabiendo que no hay garantías ninguna porque el dictador manipula todo. Quieren repetir la historia de los 90, cuando llegaron a la cohabitación de sandinistas con chamorros, con empresarios, para continuar controlando el país. Dejar vivo al Frente Sandinista, dejarlo con las propiedades, dejarlos con el dinero, dejarlos intactos, dejarlos con el partido asqueroso comunista. Van buscando otra vez lo mismo, volver a repetir la historia del 90. ¿Por qué? Porque todos están emparentados, porque todos comparten intereses y porque gato no come gato. No es el sandinismo disidente que se salió del frente el que tiene que gobernar Nicaragua. Nicaragua lo tiene que gobernar gente que esté libre de crímenes, que esté libre de corrupción, gente nueva, gente con nuevas ideas, gente que esté dispuesta a ponerse los pantalones y aplicar la justicia como debe ser, gente que esté dispuesta a sanear el país, a liberarlo, a barrer con todos los sandinistas metidos en las diferentes instituciones del Estado. Que no se puede seguir permitiendo que el mismo sistema montado por los sandinistas desde hace más de 40 años siga funcionando y que los criminales no paguen por sus crímenes. Porque en esto no se cometen errores. Como lo dice la sinvergüenza de Mónica Baltodano, esos no son errores, esos son crímenes, son delitos que deberían de pasar por la justicia, deberían de rendir cuentas. Sin embargo, nos están recetando nuevamente impunidad. Si les parece asquerosa la ley de amnistía que se recetó Daniel Ortega después de la masacre del 2018, es tan asquerosa como la amnistía que se recetaron durante la Navidad Roja a los sandinistas y durante los 90, cuando terminó la guerra y el servicio militar. Todas las amnistías son impunidad. Y la amnistía significa amnesia, o sea que son hechos que nunca ocurrieron y que todos deberíamos de olvidarlo, a como pretenden hacer los disidentes del sandinismo con la década de los 80, que se saltan todo lo que ha sido el desastre comunista de Daniel Ortega actualmente, comparado con los 80, no existen los 80, sino que lo comparan con el gobierno de Somoza. Son unos tremendos descarados. Así que les recomiendo, Miguel Mendoza, bruto, pero muy bruto. Investigue, infórmese. Si quiere tener una base creíble y sólida. Porque hablar desde la ignorancia es muy fácil. Lo difícil es quemar pestañas leyendo y quemar neuronas analizando. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de nuestra transmisión. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.